Lo mejor ya vino, lo mejor ya lo tenemos, lo mejor ha de expresarse en nosotros, ha de fluir en nosotros, porque ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es Cristo, lo mejor es la vida de Cristo en nosotros. En Él, dice la Escritura, estamos completos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Esta es una realidad espiritual que es necesario traer a existencia en nuestra vida cotidiana. Así que por eso afirmamos que lo mejor no está por venir en el 2026, sino que ya lo tenemos. En medio de un mundo convulsionado como el que vivimos, con tanta violencia, inseguridad, con pobreza extrema en algunos lugares y centralización de las riquezas en otros, donde hay tanta ignorancia, hay tanto individualismo, tanto materialismo. Hablar de cosas espirituales, pues es un choque, es una confrontación directa, porque nuestras mentes están constantemente siendo bombardeadas por todo lo que nos rodea. Es un mundo individualista, totalmente material, carnal. Y como decía Jesús a Nicodemo, la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos que discernir espiritualmente, no carnalmente. Y ver que el cambio de calendario, pues no precisamente va a traer nuevas cosas mejores. Realmente lo mejor no viene por el cambio de calendario. Lo mejor no viene con el cambio de temporadas o de ciclos. Lo mejor es lo que ya Dios destinó para el mundo. Y lo mejor que Él destinó es a Cristo. A Cristo como salvación, a Cristo como pan de vida, como luz de revelación y de entendimiento. Y quien ha recibido esto puede obtener todo lo demás. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque ¿de qué serviría las promesas, los buenos deseos, los buenos propósitos, que en sí mismos no garantizan una mejor vida? Que podemos, y ya lo hemos comprobado, hacer los buenos propósitos, tener buenas intenciones, hacer promesas al inicio de año, para el final de año pues estar frustrados porque no se alcanzaron a cumplir, o porque el año fue diferente en sus circunstancias. Nosotros no nos movemos por esas emociones, no nos movemos por esas circunstancias. Tenemos que permanecer firmes en la identidad que tenemos en Cristo. Todo lo bueno, decimos, está en Cristo. Y aunque el mundo ofrece al cambio de calendario cosas mejores, expectativas de cosas mejores, realmente estas no van a ser mejores si no hay un cambio de pensamiento. Que podemos tener un buen año, es decir, circunstancias favorables, pero si el pensamiento no ha cambiado, si la naturaleza no ha cambiado en nuestro interior, pues esas cosas pasarán, serán fugaces en nuestra vida, ¿verdad? Lo mismo que al contrario, que si vienen cosas, circunstancias difíciles, complicadas, que nos derriban, que nos debilitan, que nos quebrantan, pues si no hay una manera de pensar correcta, un pensamiento renovado en Cristo, vamos a padecerlo mucho más. Es decir, al dolor se le va a añadir mayor sufrimiento. Lo que estoy hablando en esta primera parte es que es clave nuestra manera de pensar. ¿Cómo pensamos? ¿Pensamos como el mundo, con expectativas falsas realmente? ¿O pensamos como hijos de Dios? Dice Proverbios 23:7, como es el pensamiento del hombre, tal es él. Proverbios 23:7. Es decir, cada uno somos el resultado de la manera de pensar.
Desde nuestro pensamiento enfrentamos las diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Renovando nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que cambiemos nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida, de ver las circunstancias, de ver a los demás. Y entonces podamos caminar por sobre las circunstancias. Si miramos hacia atrás en el 2025, pues vamos a ver que no todo fue claro, sencillo, felicidad, gozo, ¿no? Es decir, como cada año, trae pruebas, trae dificultades, trae tiempos de alegría, trae tiempos de tristeza también, hay tiempos de felicidad. Es decir, no, el tener un próspero año no depende de las circunstancias realmente, porque si evaluamos conforme evalúa el mundo, pues podemos carecer de prosperidad, pero si evaluamos en cuanto a la obra de Dios en nosotros, podemos ver que la obra está siendo prosperada continuamente. Él está trabajando en nosotros. ¿Qué está haciendo Dios hoy en nosotros? Está formando el carácter de Cristo en nosotros. Y ese carácter de Cristo en nosotros se forma sobre todo en situaciones de quebranto, de dolor, de tristeza, de falta de entendimiento. Cuando estamos en esos momentos críticos es donde el Espíritu trabaja en nosotros para levantarnos, para consolarnos, para fortalecernos y ver la vida de una manera diferente. Así que podemos decir que cerramos el 2025 mejor equipados que el 2024, porque dice la palabra que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Así camina el justo. Entonces no nos quedamos estancados, vamos avanzando. Y el avance en el reino de Dios no es lineal, es un ascendente, como un torbellino, como una espiral. Es decir, va poco a poco, pero va ascendiendo. Pareciera como que los ciclos se repiten, pero en los ciclos de Dios no se repiten. ¿Sí? Hay cosas que parecieran ser las mismas, porque estamos en este mundo terrenal, pero en la obra de Dios Él está trabajando y nos lleva de gloria a gloria, ascendiendo hacia la perfección en Cristo. De tal manera que su obra, pues, no es superficial, por eso muchas veces no lo vemos claramente, aunque sí hay momentos en los que se manifiesta también externamente, pero el trabajo es interno y es firme en sus propósitos. Así que digo, estamos mejor equipados después de terminar el 2025 para entrar al 2026, no con falsas expectativas, sino firmes en Cristo, sabiendo que lo mejor no está por venir en este 2026, que lo mejor ya está en nosotros. Ya está en nosotros. Necesitamos expresar eso que ya está en nosotros. No sabemos con certeza qué traerá este año, o alguien sabe. Se especula, se suponen cosas, pero no sabemos. Hay realidades que sí podemos ver y discernir. Pareciera que el mundo en sí, en sus circunstancias, se acelera. Si estamos ya en un mundo moderno de constante cambio, pareciera que a finales del 2025 y lo que está iniciando 2026 se acelera, como que va a ser todavía más rápido, más intenso de lo que aparentemente pudiéramos notar. Y hablo de circunstancias, pues en la economía, en la política, de la geopolítica, que tiene que ver con la manera en que las naciones y los gobiernos se reparten el poder en el mundo, de la manera en que los grandes financieros manejan las economías y la banca mundial. Todo eso pareciera que se incrementa la manera en que se está desbordando su control y que someten al mundo y a la sociedad, a las naciones en crisis. Entonces, y esas crisis pues repercuten hasta la vida familiar, individual de cada uno de nosotros. Pero nuestra confianza pues no está en esas, ni en los gobiernos, ni en las circunstancias, ni en los grandes financieros, no está en los políticos,
¿Dónde está nuestra confianza? Solamente confiamos en Dios, ¿verdad? Y en el Cristo que ya nos habita. De tal manera que hoy sabemos que lo que sí sabemos de este nuevo año es de que tenemos la certeza de que Dios estará con nosotros. Si ya estuvo el 2025, este 2026 estará con nosotros y nos va a acompañar permanentemente, porque ya su Espíritu habita en nosotros y eso es suficiente. La palabra que recibíamos desde el primer mensaje que compartió Víctor está en Éxodo 33, versículos 13 y 14, que es algo que Dios está hablando a sus hijos hoy, al inicio de año. Dice allí en el Éxodo 33, es Moisés hablando con Dios antes de tomar la tierra prometida y buscando ser fortalecido en Dios, recibir su dirección. Dice Moisés a Dios en el versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Esta petición hay que hacerla nuestra. ¿Qué es lo más importante? La gracia de Dios. Que tengamos gracia de Dios ante sus ojos. ¿Cuál es la gracia de Dios hoy? Es Cristo revelado. Cristo es la gracia en nosotros. Dice, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos. ¿Cuál es el camino? Esta es una obra que ya Dios ya hizo. Estas palabras de petición, de ruego de Moisés a Dios, son una realidad ahora ya en Cristo. Ya son una realidad cumplida. Él es la gracia, Él es el camino. Y si está en nosotros, entonces ¿a qué nos dirige? A conocer a Dios y a seguir caminando en esa gracia. Y dice que Dios le contestó, versículo 14, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Cuando dicen, amén, eso es para nosotros hoy. Cristo está en nosotros, por lo tanto su presencia va con nosotros permanentemente, independientemente de las circunstancias. ¿Cuál es el propósito de Dios? No que nos afanemos, no que nos angustiemos, no que estemos preocupados, sino descansar en Él, sí, confiar. El reposo no es solamente unos momentos de descanso. El reposo es una confianza, una seguridad, una paz interior en que Dios está conmigo. Que aunque a veces las cosas no las vayamos a ver de nuestro agrado o no nos produzcan el gozo o la alegría que quisiéramos, sin embargo, la realidad es que Él está con nosotros. Y que si alguna dificultad tenemos en nuestra vida, es para trabajar en nosotros. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Su voluntad es perfecta. Amén. Así que la certeza que tenemos es que Dios seguirá obrando en cada uno de nosotros y todo lo que Él hace es bueno. Así que una vida mejor no ocurrirá por el cambio en el calendario. Va a ocurrir porque tengamos mayor expresión de Cristo en nosotros. Una vida mejor, como estamos reflexionando, es el resultado de cambios en nuestra manera de pensar y de vivir. Esta es una verdad fundamental que nos revela la Escritura. Una vida mejor no depende del cambio en el calendario, no depende del cambio en las circunstancias. Es el resultado de una nueva manera de pensar y de vivir. Y esta nueva manera de pensar corresponde a una nueva naturaleza. No es posible que solamente cambiando hábitos, que solamente cambiando costumbres o que sometiéndonos a disciplinas, a esfuerzos, a compromisos que nos hagamos con nosotros mismos, podamos avanzar y vivir una vida mejor. ¿Qué se necesita? Un cambio de naturaleza. Y si no hay un cambio de naturaleza en el ser humano, no puede realmente disfrutar de la vida. No puede haber un cambio fundamental. Podemos proponernos cosas al inicio de año,
¿sí? Ir al gimnasio, salir a correr, cambiar la dieta. ¿Cuántas cosas que podemos decir? Ahora sí lo voy a hacer. ¿Y cuánto tiempo podemos sostener eso? ¿Verdad? Si lo logramos sostener más de 30 días, ya lo hicimos. Porque dice que un buen hábito se genera en 20, 25 días, cuando somos constantes en ello. Pero que un buen hábito ha de sustituir a otros malos hábitos. Es decir, siempre un mal hábito se sustituye con uno bueno. Pero esto no modifica la naturaleza interior. Entonces, este tipo de decisiones, de compromisos, de actos voluntarios, está en nuestras fuerzas. Son actos voluntarios. Y la voluntad del ser humano es cambiante. ¿Sí? Podemos proponernos algo con buen ánimo, con expectativas buenas, pero al rato nos cambian las circunstancias y entonces cambió nuestro estado de ánimo y cambió nuestra voluntad y dejamos aquello. Entonces no podemos confiar en eso. ¿Qué necesitamos? Saber que ha habido un cambio de naturaleza. Ya no somos pecadores. Hoy somos hijos de Dios justificados, redimidos. Cristo nos habita y Él es la plenitud, el todo de Dios. Entonces, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y puedo, desde la sabiduría de Dios, comenzar a hacer cosas que a Dios le agradan y que van a producir buen fruto en mi vida. Esa es una vida verdaderamente transformada y esa vida transformada es Cristo en nosotros. Su luz en nosotros es la que provoca cambio, un cambio de naturaleza y también un mejor entendimiento. Desde el interior, entonces sí pueden producirse cambios hacia el exterior, cambios perdurables. ¿Cuántos han cambiado su manera de hablar desde que han conocido de Cristo y de que Cristo está creciendo en ustedes? Pues ya no usamos las mismas palabras, el mismo lenguaje. ¿Cuántos han cambiado en su manera de ver a las personas, de ver el mundo, las circunstancias? Porque la palabra está renovando nuestro entendimiento. Entonces, esto debe ser cada vez mayor. Ya dice la Escritura claramente ahí en el capítulo 4 de Efesios, que una vez que nuestra mente se renueva, entonces ya no hay mentira, ya no hay robo, ya no hay maledicencia, ya no hay ira que nos domine. Hay un espíritu diferente, una naturaleza diferente que nos permite gobernar esas emociones y esas maneras que teníamos de conducirlos. Así que los que esperan o los que viven según el tiempo humano, pues esperan que el 2026 traiga cosas buenas. Pero los que viven anclados en lo eterno, gestionan lo bueno para traerlo a lo natural. Lo repito, hay una diferencia entre el mundo que espera cosas, es decir, que espera externamente, espera que las cosas cambien afuera y que entonces esas le beneficien. Así espera el mundo que no conoce a Dios. Pero los que conocen a Dios están anclados en lo eterno. Dios no cambia de acuerdo al calendario. Él no se mueve de acuerdo al tiempo cronos. Dios es eterno. Él tiene el control del tiempo y no depende de un cambio en el calendario para bendecirnos. Él ya nos reveló y nos dio lo más sagrado que hay para Dios, que es su propio Hijo. ¿Verdad? Todo su amor, toda su plenitud ya fue entregada para que nosotros disfrutemos de todo ello. Pues una vez que le tenemos, es desde eso que ya tenemos, poder expresarlo, traerlo a la realidad. Es decir, que desde lo eterno que nos habita, traemos a existencia lo material, lo que es bueno, para que nos produzca beneficio. No sé si me estoy dando a entender. Les voy a poner un ejemplo escritural. ¿Cuántos han leído o han oído hablar de Filemón? Pablo le escribió una carta a Filemón, está en la Escritura. Es la única carta personal
¿sí? No una carta pastoral, sino una carta personal que escribió el apóstol Pablo a un amigo que había conocido y que fue convertido a Cristo. Y por lo que podemos ver en la Escritura, Filemón era un hombre de riqueza, era un hombre que tenía capacidad económica y tenía siervos, esclavos a su servicio. Seguramente de origen romano él. Y Pablo le escribió una carta precisamente en razón de uno de sus esclavos. Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, y Onésimo en una circunstancia pues lo robó y huyó de la casa de su amo, y circunstancialmente se encuentra con Pablo. Onésimo se encuentra con Pablo allá en Roma, en el tiempo que Pablo estaba encarcelado, y Onésimo, por la obra del Espíritu Santo, es convertido a Cristo. Entonces este esclavo que había huido, que había robado, finalmente se convierte al Señor y cambia la naturaleza de este hombre. Y entonces conoce Pablo que Onésimo había salido de la casa de Filemón y le escribe una carta a Filemón. Esa es la carta de la que estamos hablando. Y le pide que reciba a Onésimo, que está enviándolo, y lo reciba ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Filemón, para ese tiempo, ya no solamente era el amo de una casa, sino que en su casa había una iglesia local. Filemón estaba sirviendo al Señor. Filemón había sido transformado por el Espíritu de Dios. Y entonces Pablo busca un encuentro de estos dos hijos de Dios en una reconciliación poderosa desde el Espíritu, no en lo natural. Y por eso le escribe. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de la carta a Filemón, dice: Filemón, le dice Pablo, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. ¿Qué caracterizaba a Filemón? ¿Qué era lo que oía Pablo? Estaba oyendo de su fe y de su amor por el pueblo de Dios. Dos características. Sigo escuchando de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Y él tenía ahí una congregación local en su casa. Dice: y le pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, a lo mejor no coincide con algunas de sus Biblias, pero esta es la esencia de la carta. Versículo 6, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Esto es de lo que estoy hablando hoy para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no esperamos ya cosas que vengan de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué es lo que debemos buscar? Que lo bueno que tenemos en Cristo se exprese. Ya lo tenemos. Como hijos de Dios ya tenemos a Cristo en nosotros, y con Él toda su bondad, toda su plenitud, todo su amor, la fe misma del Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos? Desde esa bueno gestionar lo externo. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón. Yo sé de tu fe, yo sé de tu amor. Ahora lo que quiero es que pongas en práctica esa generosidad de la bondad que ya Dios te ha dado. Y que entonces expreses que puedes ya haber llegado a un entendimiento superior de todo lo bueno que tenemos en Cristo. Necesitamos eso. Que este año crezcamos más en el entendimiento de lo que ya tenemos. Y que desde lo que tenemos gestionemos nuestra realidad concreta. ¿Sí? Me estoy comunicando. Si no esperamos que de afuera vengan cosas que nos animen, que nos transformen, que nos cambien, que nos hagan sentir bien. No, tenemos que afirmarnos en la identidad de hijos de Dios y de toda la bondad que ya nos habita en amor y en fe,
expresarlo, comenzarlo a expresar desde el amor. Esa es la vida misma de Cristo en nosotros. Es darle vida a Cristo en nosotros, expresándose hacia afuera. ¿Cómo se expresa? Dice Pablo aquí a Filemón, exprésalo con esa generosidad que no proviene de tu razonamiento humano, que no proviene de tus circunstancias, proviene de tu fe, algo que es espiritual y que comprendes y vives todo lo bueno que ya tenemos en Cristo. El nombre de Filemón significa afectuoso, hospitalario. Eso era Filemón. Si su nombre correspondía a lo que estaba viviendo y expresando. Era hospitalario, recibiendo gente en su casa, estaba compartiendo la Escritura, precisamente la enseñanza viva del Evangelio, para que más gente viniera al conocimiento de la verdad. Así pues que este Filemón es una figura del perdón y la gracia. De tal manera que lo que le demandaba Pablo de recibir a Onésimo sería algo difícil para Filemón. Ya no. Entonces ya tenía esa transformación que le permitía poder recibirlo. Y recibirlo ya no como esclavo, ahora recibirlo como hermano. Y perdonarle lo que le hubiera robado o lo que estuviera endeudado. Dos cosas que necesitamos nosotros para este 2026. Ser fortalecidos en la fe de Cristo, el Espíritu nos ha dado, y practicar el amor a través del perdón. El perdón sigue siendo una constante en nuestras vidas. No es de que ya recibimos el perdón o que ya hicimos alguna vez el perdonar a alguien, sino que continuemos en ese estilo de vida. Ese estilo de vida de fe y de amor que se expresa en el perdón y la reconciliación nos va a traer mucha plenitud. Nos va a traer sanidad y libertad. No solamente con las personas más cercanas que nos rodean, aún con las gentes que no tenemos al alcance, que no están en nuestro círculo más íntimo. Hablo de gobernantes, hablo de políticos, hablo de gente que está dañando y haciendo mal en este tiempo. Y si nosotros nos llenamos de nuestra mente de todo lo que hoy se informa y sucede, tanto a nivel mundial como a nivel local, pues estaríamos en una total incertidumbre y temor y angustia. No podemos vivir así. Así vive el mundo. Pero los hijos de Dios no vivimos así. Vivimos desde la bondad que ya nos llena y nos habita. Y desde ahí ver las circunstancias de una manera diferente. Y extender el perdón. Extender el perdón a esas personas, orar por ellos. Desde esa posición. Porque pareciera que la locura está llegando a sus extremos, ¿verdad? Y, bueno, no quiero meterme en detalles de la geopolítica, pero yo creo que todos ustedes saben, ¿no? O sea, este señor que tenemos de vecino allá del otro lado, parece que de repente pierde la noción de la realidad y hace cosas tremendas, ¿no? Que están afectando no solamente a su país o a México, sino a todo el mundo. Entonces, personas como ellos necesitan de la gracia y el perdón de Dios, ¿verdad? Y que Dios irrumpa en la historia precisamente para que la bondad de Cristo se exprese. Y esto es lo que nosotros necesitamos vivirlo, vivirlo de una manera constante, vivir en el amor, vivir en la fe y expresarlo desde el perdón. Y si lo podemos hacer desde los círculos más cercanos, también lo podemos hacer en los círculos más externos. Dice también el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, dice en el capítulo 4, versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué necesitamos? Dice Pablo.
despojarnos del viejo hombre. Ya es una realidad espiritual que Cristo nos habita, que tenemos una nueva naturaleza, pero la carne sigue estando ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gobernar esa carne, sus emociones, sus deseos, ¿verdad? Sus malos hábitos, ejercer gobierno sobre ella. ¿Cómo? Quitándonos como si fuera una vestidura, que hay que despojarse de ella porque ya no nos es útil, ¿verdad? Quítense esa porque está viciada, dice, conforme a los deseos engañosos. Pero no es algo externo, físico. Dice, ¿dónde está la renovación? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Es Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Allí estamos nosotros. De tal manera que lo bueno ya lo tenemos. Lo bueno no viene en el 2026. Ya lo mejor ya lo hemos recibido. Se trata de fe, de amor, de justicia, de santidad, de reconciliación, de divinidad en nosotros, para ver el mundo, la vida y las circunstancias desde otra óptica, de otra perspectiva, y poder vivir bien, disfrutar este tiempo, que pareciera incongruente decir que podemos ser felices o plenos en medio de lo que hoy sucede, pero sí podemos serlo desde Cristo. Y poder cambiar nuestro entorno. El cambio comienza en mí y puede empezar a influir el entorno que me rodea, en mis relaciones, en mi trabajo, en cada área donde yo me muevo. Así que la Escritura nos recuerda, pues, que es Dios quien nos hace aptos para toda buena obra y que Él mismo obra en nosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo. Es decir, renovar el espíritu de nuestra mente no requiere nada más esfuerzos humanos. Es Dios mismo obrando en nosotros. Si nosotros confiamos, nos afirmamos en la identidad de hijos, podemos hacer que venga a la realidad lo que ya Cristo nos ha dado. Como esto que sucedió con Filemón, que sucedió con Onésimo. Es decir, hombres que serían antagónicos en una sociedad romana, capitalista, imperialista, fueron transformados en su ser interior por el Espíritu de Dios y vinieron a formar parte de un mismo cuerpo, de una misma iglesia. Esto hoy está sucediendo en nuestras vidas también. Esta es una realidad espiritual a la que Dios nos llama. Les doy otra cita, Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, Él os perfeccione en todo lo bueno, os perfeccione en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesús el Mesías. ¿Cómo es que va a suceder todo esto? Por medio de Jesús. Estamos en Cristo. Cristo en nosotros, nosotros en Él. No es el esfuerzo humano, es la obra del Espíritu en nosotros, para que hagamos lo que es agradable delante de Él. Así que un cambio de pensamiento nos habla de pensamientos que hoy gobiernan nuestra alma. Para este 2026, ¿qué pensamientos van a estar gobernando tu alma, tu estilo de vida? Porque hay pensamientos gobernantes que solamente nos llevan a destrucción, a frustración, a tristeza. Tristeza que produce el mundo. Pero en Cristo hay verdades que han de estar gobernando nuestra vida. Y la primera verdad es que el Evangelio no está sujeto al calendario. Tenemos un año nuevo, pero un Evangelio eterno. Las buenas noticias de Dios son permanentes. La bondad de Dios ya está, ya fue revelada, ya fue manifestada y está en los hijos. Y los hijos viven hoy en el reino, viven en la luz. Si allí buscamos el bien de Dios, va a darnos satisfacción y plenitud, va a darnos paz.
nos va a mantener en libertad. Nos va a mantener en libertad de la culpa y la condenación, que ya no la tenemos. Ya somos libres, somos justos. ¿Ven? Así que este 2026 vamos a vivirlo sostenidos en la obra de Dios, que es Cristo formándose en nosotros. Esa es la obra de Dios. Cristo formándose en nosotros. Cada paso, cada ajuste, cada pausa, cada circunstancia tendrá sentido, porque no vamos a caminar desde nuestras fuerzas. Vamos a caminar desde la gracia que nos habita y nos sostiene. ¿Cómo vamos a caminar el 2026? Es en la gracia. Desde la perspectiva de lo eterno y no de lo perecedero, no de lo circunstancial. Dice el salmista en el Salmo 90, versículo 12, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo vamos a contar nuestros días? Desde la sabiduría de Dios, desde la realidad ya revelada de Cristo en nosotros. Una manera diferente de ver, de razonar, de experimentar, de caminar por la vida. Así que estamos llamados a caminar con gratitud, con amor, con generosidad, con fe, con confianza, sabiendo que el mismo Dios que ya nos salvó es el que nos sostiene y nos seguirá guiando por todo el 2026 y los que vengan más adelante. Amén. Confiamos en eso. Por eso les decía, pareciera locura que en medio de todo lo que está sucediendo podamos estar hablando de esto, porque estos son verdades espirituales. No es humano. No podemos razonarlo solamente. Necesitamos la obra del Espíritu en nosotros, fortaleciéndonos, dándonos certeza de que Él está con nosotros. Así que pedimos en oración que el Espíritu Santo nos conceda mayor comprensión, como decía Pablo, cuando dice, oro por ti, Filemón, que Dios te dé mayor comprensión, mayor entendimiento de lo bueno que habita en ti, para que aflore, para que se manifieste. Eso lo necesitamos nosotros. Mayor discernimiento en la toma de decisiones, fortaleza en las pruebas y fidelidad a la palabra de Dios que estamos recibiendo. Amén. Tu mejor año pues no será el 2026 ni el 2027. Tu mejor tiempo es el que ya está aquí, el que ya Dios señaló para tu favor. Y ese es eterno. Nuestro mejor tiempo es hoy, es el presente. Y lo vivimos en el reposo del Señor. Así que, ¿qué será el 2026? Pues un proceso en el que el Señor continuará el perfeccionamiento en cada uno de nosotros. Y el llamado es claro: renueven su mentalidad, renueven su entendimiento desde la perspectiva del Cristo que los habita. Y entonces la dirección, el camino para este año será la palabra de Dios. Esa es eterna y no cambia. Miles de años, bueno, hablamos de 2000 años, que esta palabra ha estado predicándose y que sigue hoy salvando vidas, sigue transformándolas, sigue sosteniéndolas, sigue trayendo sanidad, perdón, reconciliación, libertad, transformación. Este es el poder del Evangelio. Y ese es el que ya teníamos nosotros. Porque el Evangelio es Cristo mismo, la verdad revelada, para que nos transforme y para que se exprese. Así que el llamado es a que corramos la carrera, animémonos unos a otros en las debilidades, fortalezcámonos en el poder de Dios y vivamos como lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Todos, no de uno, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo. Así que les animo a comenzar este nuevo año, pues, llenos de gratitud, pero también en amor, fe y compromiso, para que lo que estamos recibiendo de Dios
se exprese, se materialice. Y entonces nos vaya muy bien este año. Desde ahí sí podemos decir que será un próspero año este 2026. Que las pruebas y las circunstancias a veces complicadas, claro que seguirán sucediendo, pero lo que ha de cambiar es nuestra actitud hacia ello. Hoy, como decía Víctor al principio, pues hay hermanos nuestros que están pasando por situaciones de enfermedad, por a veces diagnósticos no agradables, pero Dios está con nosotros. Hoy Martín y Martita tuvieron que irse porque falleció un familiar de ellos por parte de su mamá, pero como ustedes vieron, pudieron ellos estar dirigiendo la alabanza y fluir en el Espíritu, porque vemos la vida y las circunstancias de una manera diferente. Y claro que habrá momentos de dolor, de duelo, de tristeza, y también de alegría, de felicidad y de plenitud, pero sobre todo hay una certeza: quiénes somos en Cristo y Cristo que habita en nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. Dice el salmista en el Salmo 31, versículos 14 y 15: pero yo he confiado en ti, oh Señor. He dicho, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. ¿Cuántos hacemos nuestra esta palabra hoy? ¿Sí? Dice, yo he confiado en ti. Eso es lo que necesitamos. Desde el Espíritu, desde la fe que ya Dios ha puesto en nuestro corazón, poder decir, Señor, este año permanezco confiado en ti. Yo confío en ti, Señor. Y podemos decir desde el centro de nuestro corazón, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. Y Él ha sido bueno y continuará haciendo su obra de bondad en nosotros. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Sabemos que son tiempos peligrosos, Señor, que son tiempos difíciles en diferentes áreas de la vida, que hay diferentes circunstancias que pudieran llenarnos de incertidumbre, de temor ante lo que habrá de traer este año, Señor. Nosotros nos desprendemos de todo temor, de toda angustia, de toda incertidumbre, de toda falsa expectativa y decimos, confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. En ti nos sostenemos, Señor, y te damos gracias, porque lo mejor ya nos lo has dado, Señor. Nos has revelado a tu Hijo Jesucristo, Señor, y nos has dado tu propio espíritu a cada uno de nosotros, Señor. No es un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Queremos ejercerlo, Señor, este año. Que Cristo crezca en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos gobernar por sobre todas circunstancias, Señor. No dependeremos de las circunstancias para sentirnos bien o para ver prosperidad, Señor. Confiamos plenamente en ti, porque en ti ya lo tenemos, Señor. Lo tenemos todo. Padre, que hoy esa plenitud que ya nos habita produzca, Señor, en nosotros lo bueno y se exprese. Padre, queremos crecer en fe, crecer en el amor, crecer en la generosidad, crecer en la confianza y la seguridad. Experimentar, Señor, tu paz, tu reposo permanentemente, Señor.
Nos declaramos libres de toda preocupación, de toda ansiedad, de toda angustia, Señor. Soltamos el control, Señor. No pretendemos controlar las cosas, Señor. Tú eres quien tiene el control de todo, Señor. En ti confiamos. En ti confiamos. Que todo, absolutamente todo, será para bien a los que te aman, Señor. Que nada podrá separarnos de tu amor, Señor. Nada nos condenará tampoco, Señor. Que somos hijos e hijas amados de Dios y que estamos llamados a vivir en plenitud. Nos vestimos hoy del Cristo que ya nos habita, Señor. Son vestiduras de santidad, son vestiduras sacerdotales para entrar a tu presencia, Señor, en todo momento, en toda circunstancia. Porque no dependemos de un lugar, no dependemos de una persona. Estamos totalmente en ti, Señor, en Cristo. Tú eres nuestro gran sumo sacerdote, Señor. Y tú ya nos has capacitado para poder estar en la presencia misma de Dios y poder recibir todo el favor y el bien que tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Hoy confiamos en ti, Señor. Nada nos faltará, Señor. Que tú proveerás sustento, vestido, salud, protección. Gracias, Señor. Por sobre toda cosa guardada, guardaremos nuestras mentes y nuestros corazones, cuidando, Señor, de solamente permitir que entre aquello que nos edifica, que nos consuela, que nos anima, que proviene de ti, Señor. Todo lo que nos desestabiliza, cerramos la puerta a ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te alabamos, Padre. Amén. Amén. A Él la gloria. Amén.